Durante al menos 400 años los territorios hoy conocidos como Libia estuvieron bajo el control del Imperio Otomano. En el año 1912 se daría inicio a la conocida como Guerra Italo-Turca entre el Reino de Italia y el Imperio Otomano. Esta guerra, que tan solo duraría un año, finalizaría con una victoria italiana, logrando así la anexión del territorio de Libia y Túnez. La victoria italiana sobre el Imperio Otomano causaría a su vez la Primera Guerra Balcánica, en la cual los otomanos perdieron todos sus territorios en Europa. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Italia fascista de Benito Mussolini tendría como objetivo prioritario la captura del Canal de Suez, controlado por un Egipto títere del Reino Unido. Así fue como en septiembre del año 1940 las fuerzas italianas se lanzaron al ataque contra las fuerzas británicas en el norte de África. Finalmente, el contraataque británico encabezado por el general Montgomery empujaría a las tropas italianas fuera de Egipto. A pesar del apoyo del Afrika Korps de Rommel, las tropas del eje, al ser superadas en la batalla del Alamein, se verían obligadas a huir de África. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el líder libio Muhammad Idris bin lograría consolidar poder político dentro de Libia y proclamar la independencia del territorio. Así fue como en 1950 se consolidaba el reino de Libia bajo el mandato del rey Idris I de Libia, quien fue el primer y único monarca de Libia. La postura pro-occidental del rey Idris, así como su negativa en apoyar a las otras naciones árabes en la guerra árabe-israelí, en la guerra del Canal de Suez y en la guerra de los 6 días, causaron un gran disgusto en la población civil y militar de Libia. Esto llevaría a que en el año 1969 el gobierno de Idris I de Libia fuera derrocado por Muammar Gaddafi, instaurando así la República Árabe Libia. Gaddafi tendría una ideología socialista, panarabista y panafricanista, así como lo era su referente Gamal Abdel Nasser, quien fue presidente de Egipto durante 1954 y 1970, cuando finalmente fallecería, dejando el lugar de referente panarabista al joven Muammar Gaddafi. A pesar de considerarse a sí mismo como un socialista, Gaddafi trataría de distanciarse de la Unión Soviética y los Estados Unidos durante la Guerra Fría. En consecuencia, la Libia de Gaddafi se acercaría a la Liga Árabe y al movimiento de países no alineados, así como la Yugoslavia del mariscal Tito, la Egipto de Gamal Abdel Nasser o la Indonesia de Sukarno. Las principales políticas económicas y sociales de Gaddafi serían lograr la autosuficiencia de producción alimentaria en Libia, la modernización del sector petrolífero del país, la adopción de la ley islámica como base de justicia, la reducción de precio de alquileres, el aumento del salario mínimo, la libertad educativa y laboral para las mujeres, creando la Federación General de Mujeres de Libia, la construcción y financiación de viviendas, la construcción de hospitales, la erradicación del analfabetismo y de distintas enfermedades como la tuberculosis. Estas medidas y muchas otras causaron que para finales de los años 80 Libia tuviera mejores índices económicos y sociales que varios países desarrollados como Italia o Reino Unido. Al mismo tiempo, en el año 1970 la Libia de Gaddafi ordenaría la retirada de las bases británicas y estadounidenses de territorio libio. Así como también se expulsó a los más de 12.000 colonos italianos que aún habitaban en Libia. Las relaciones entre los Estados Unidos y Libia se verían fuertemente afectadas debido al apoyo estadounidense a Israel contra el pueblo palestino. Esto causaría que la Libia de Gaddafi financiara y apoyara a distintas organizaciones como fueron el Grupo Fatah en Palestina, las Panteras Negras en Estados Unidos, el Movimiento 19 de Abril en Colombia, los Tupamaros en Uruguay, el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, el IRA provisional en Irlanda del Norte, el ETA en España, el Ejército Rojo japonés, el Ejército Secreto armenio, las Brigadas Rojas en Italia, la Acción Directa en Francia, y fracción del Ejército Rojo en Alemania Occidental, entre otros tantos grupos subversivos.
Tras un intento de golpe de Estado en 1975, Gaddafi se radicalizaría y comenzaría a purgar las fuerzas armadas, así como aumentar el nivel de represión ante sus disidentes. Su mala relación con el presidente de Egipto, Anwar al-Sadat, llevaría a una guerra fría entre Libia y Egipto durante muchos años. A comienzos de los años 80 y con una fuerte crisis económica, el gobierno de Gaddafi perdería mucho del apoyo ganado años anteriores de sus vecinos africanos. Al mismo tiempo, la administración estadounidense de Ronald Reagan culparía a Libia de un atentado cometido en Berlín en el cual murieron 2 soldados estadounidenses. A pesar de las advertencias de la CIA, el gobierno de Reagan junto al gobierno de Margaret Thatcher lanzaron la Operación El Dorado Canyon, en el cual bombardearon Libia asesinando a más de 100 civiles, lo que causaría que la figura antiimperialista de Gaddafi tuviera mucho más apoyo por parte de su población. A pesar de esto, a finales de los años 80 el gobierno de Gaddafi realizaría reformas para liberalizar la economía y diversificar su industria, así como también disolvió las Fuerzas Armadas para crear sus propias fuerzas revolucionarias. A finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, Gaddafi tomaría una postura más panafricanista, poniendo por sobre todas las cosas la identidad de las naciones africanas y buscando la reivindicación de las mismas. En el 2001, Gaddafi se solidarizaría con Estados Unidos luego del ataque terrorista del 11 de septiembre y condenaría al grupo Al-Qaeda. Durante el siglo XXI, la Libia de Gaddafi, gracias a su nueva apertura al mundo, lograría la quita de sanciones y congelamientos a su país. Así como también llegaría a un principio de acuerdo con Italia para la construcción de un gasoducto a través del mar Mediterráneo. Esto molestaría a países como Francia, ya que veían a la Libia de Gaddafi como un serio competidor en la venta de energía, al mismo tiempo que Libia desafiaba el control francés en distintas naciones africanas. Finalmente, en el año 2011, la conocida como Primavera Árabe llegaría a Libia. Gaddafi ordenaría la persecución y ejecución de los manifestantes, causando masacres durante distintas manifestaciones. Esto solo causaría la radicalización de las protestas y la división masiva dentro del gobierno libio y sus fuerzas armadas. Así fue como los rebeldes crearon el Gobierno Nacional de Transición en Bengasi, conocido popularmente como el CNT, el cual fue armado por países como Francia, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos. La superioridad militar de las fuerzas leales a Gaddafi causaron que la OTAN bombardeara Libia en apoyo a los rebeldes del CNT. Gaddafi se negaría a retirarse de Libia, lo que causó que finalmente en septiembre Gaddafi y sus tropas fueran rodeados. Así fue como el 20 de octubre del 2011 Gaddafi sería asesinado por miembros del CNT, dando fin a más de 42 años del gobierno gadafista en Libia. A más de 10 años del derrocamiento de Gaddafi, Libia es un estado fallido dividido entre distintas facciones que combaten entre sí por el control de los recursos y del territorio. Estos distintos grupos son apoyados por países como los Estados Unidos, Francia, Turquía, Irán, entre otras naciones. En los más de 42 años del gobierno dictatorial de Muammar el-Gaddafi, Libia logró convertirse en un país referente para el mundo árabe y africano, así como también logró igualarse a distintos países del primer mundo, como también convertirse en un país pionero en los derechos laborales, educativos y de igualdad en el norte de África.